Hola, Café con Raíces con aroma a Torá tuvo la bendición de contar con la visita de nuestra querida hermana Katy Gómez en la hermosa ciudad de Pucón, donde visitó bellos lugares entre volcanes y lagos y compartió con nosotros un tiempo hermoso, donde pudimos hacer preguntas en la calidez del compartir de la mesa. Les invitamos a disfrutar de la sencillez y el cariño de la sierva. Entonces mi pregunta apuntaba de cuándo fue y cómo fue que generó ese punto de cambio donde uno entra en ese mundo sobrenatural, digo yo, otra dimensión. Sí. ¿Cómo fue? ¿Dónde empecé? ¿O dónde empezó la siguiente parte de la historia, no? Bueno, yo nací en hogar casi cristiano. A los 5 años mis papás llegaron a la iglesia bautista y ahí crecimos. Una iglesia donde había mucho estudio de la palabra. El pastor con el que me crié tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor, tenía conocimiento de idiomas bíblicos y nos enseñó a estudiar la Biblia verso a verso. Entonces, desde ahí de alguna manera empecé con la disciplina de que no se estudia nada más un versículo y te vas, sino que tomas tiempo para estudiar el contexto y todo el pasaje. Y el Señor le permitió a mi pastor, aunque murió joven, estudiar toda la Biblia. Con él estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego me casé con un pastor de las iglesias bíblicas y era un hombre apasionado por el evangelismo, amaba a las personas. Plantamos 8 iglesias juntos y teníamos mucha pasión por alcanzar almas, por multiplicar el ministerio para alcanzar almas. Y entonces en eso nos enfocamos, en trabajar, en compartir la palabra del Señor y también de alguna manera en hacer discípulos. Teníamos muy claro que el Señor no nos había llamado a ser creyentes, sino discípulos. En el año 2009, ahí empezó la tercera etapa de mi vida, porque no desecho nada del proceso. Yo me doy cuenta que el Señor nos va llevando, ¿no?, de momentos en momentos y nos va enseñando cosas. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Somos lo que somos gracias a todo el trasfondo que tenemos y el Señor va perfeccionando y abriendo nuestros ojos. Difícilmente quizá entenderíamos lo que entendemos ahora si no hubiéramos abierto nuestros ojos a otras cosas que el Padre nos reveló antes, ¿no? Y el acercarnos simplemente al Mesías, ¿no? Y entonces, en el 2009, decidimos sacar a nuestros hijos de la escuela. Los teníamos en una escuela privada cristiana chiquita y entonces mis hijos piensan diferente, tienen una manera muy distinta de estudiar, de aprender. Ahora lo llaman dislexia, yo lo llamo pensamiento tridimensional, o le llaman trastorno de déficit de atención, y yo le digo que es un superpoder, porque es una capacidad que el Señor nos da, porque yo también tengo TDA, de pensar diferente y de tener la capacidad de enfocarnos en algo con todo nuestro ser, con mucha pasión. Luego se nos acaba la dopamina y cambiamos de tema, pero pensamos diferente y mis hijos son así, los 3 son así. Y en la escuela pública los pobres estaban sufriendo mucho por el sistema y entonces decidí que íbamos a sacar a nuestros hijos de la escuela. Y un día le digo a los niños, vamos a estudiar en casa, vamos a hacerlo una semana, si les gusta intentamos otra semana y vemos cómo nos va. Y en la primera semana les enseñé a jugar ajedrez, se aprendieron todos los huesos del cuerpo humano, aprendieron acerca de la cultura china, de los egipcios. En la primera semana habían aprendido tanto que estaban encantados de que sin presión y sin que nadie los regañara y sin tener que hacer tarea, estaban aprendiendo cosas. Y entonces decidí que les iba a enseñar historia estudiando la Biblia. Y entonces una mañana me desperté porque digo, en la Biblia están los babilonios, los asirios, los egipcios, los persas, podemos hablar de todas las culturas, los romanos, podemos hablar de todas las culturas de las grandes civilizaciones, solamente utilizando la Biblia, y matemáticas y un montón de cosas. Entonces decidí que íbamos a empezar a estudiar historia con la Biblia, y entonces me levanté muy temprano para hacer mi devocional y empezar a buscar los temas para empezar a estudiar historia.
Y empecé en Génesis capítulo 1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y por alguna razón no pude avanzar. Y entonces me quedé pensando, ¿por qué desordenada, Señor? Si tú eres un Dios de orden, ¿por qué la tierra estaba desordenada? Y la primera cosa que me vino a la mente es cómo dirá en el original, cómo dirá en hebreo. En ese momento no sabía yo nada de hebreo. Y me puse a buscar traducciones y manuales y otras versiones, y entonces me encuentro con el tohu babohu, sin forma y vacía. Dije, sin forma y vacía tiene sentido. El alfarero pone la arcilla sobre la mesa, no tiene forma, y es lo que hizo el creador, puso todos los elementos y empezó a separar y acomodar, arriba, abajo, a poner plantas, animales y demás. Ok, entonces no tenía forma, estaba vacía y es lo que empezó a hacer. Perfectamente bien entendido. Y luego, ¿será que hay muchas cosas que están así en el hebreo que no o en el original, que por la traducción no entiendo la palabra? Y pues sí, empecé a descubrir que así era. Y entonces empezó un viaje por encontrar manuales en hebreo y descargar libros para aprender hebreo, y empezó en mí una desesperación porque yo quería saber todo lo que no entendía de la Biblia. Y empecé a descubrir, empezó el Señor, ya había puesto el Señor una inquietud en mí. Yo amaba al Señor con todo mi corazón, pero yo me sentía inadecuada para Dios. Yo sabía que había algo que yo no estaba haciendo, pero no sabía qué era. O sea, yo quiero hacer tu voluntad, pero no sé cuál es. Y bueno, en mi lectura, pues llego a Éxodo capítulo 20. Yo, pues si esto es lo que esperas de mí y esto es hacer tu voluntad, pues no es tan difícil. Pero claro que me encuentro con el cuarto mandamiento. ¿Y ahora qué hago con esto? No lo hemos, nunca no lo hacemos, o lo pasamos a otro día de la semana. ¿Será que podemos cambiarlo de lugar y no pasa nada? Mi esposo tenía una maestría en teología, y entonces un día me acerco yo y empiezo a preguntarle, oye, Romanos 14, porque empezó esa inquietud, ¿no?, del día de reposo. Romanos 14, ¿no te parece que está hablando de ayuno, que no está hablando del día de reposo, que está hablando de otra cosa? Y él me decía, pues sí, puede parecer que está hablando del día del ayuno y no del reposo, pero Gálatas, y ya me sacaba mi galatazo, y ya me llegaba yo al cuarto llorando, no entiendo Gálatas, no sé qué dice Gálatas, ¿no? Y entonces me decidí empezar a estudiar verso a verso Génesis, y empecé a estudiar verso a verso Génesis. Y me empecé a encontrar al Dios de amor, al Dios de justicia, al Dios de misericordia, al Dios de gracia, porque encontré la gracia en la historia de Noé, y encontré la justicia en el Dios que estaba limpiando la tierra en la historia de Noé, pero también un Dios que salva y rescata, ¿no? Y me encontré al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y el Señor empezó a abrir mis ojos y empezó a haber un hambre en mi corazón, que les puedo decir que literalmente empecé a sentir cómo me ardía el corazón, y entonces empecé a conectarlo con historias en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando los discípulos camino de Maús dicen, ¿no te ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras y nos mostraba el Mesías, ¿no? Y entonces el Señor empezó a poner ese deseo en mí. Necesito encontrar a Cristo en todas las páginas de la Biblia, empezando por Génesis hasta Apocalipsis. Y eso es lo que ha estado haciendo el Señor, ¿no? Mostrándome al Mesías en cada rincón de la palabra, y su plan maravilloso de redención. Y algo extraordinario empezó a suceder en mi corazón. Yo les decía ahora en el seminario que tuvimos que el Señor ha derramado una unción especial en México, ¿no? Hay muchos maestros en México, mucha gente que tiene de alguna manera un don especial dado por Dios para enseñar. Yo le pedí al Señor, yo quiero recordar tu palabra. Los versículos que yo me sabía eran los que me había memorizado de niña, ¿no? Entonces te sabes Juan 3:16, no sé, Juan
unos 12, no sé, o sea, los versículos a lo mejor Romanos 6:23, Romanos 3:23, que son como los versículos que te aprendes de memoria cuando quieres compartirle a alguien el Evangelio. Esos son los que tenía en mi cabeza, pero no podía recordar más versículos, más palabras. Y yo quería poder memorizar y buscaba todas las formas posibles de intentar memorizar. Y entonces me bajaba aplicaciones y hacía ejercicios, ¿no? Que me decían, no, pues, ¿qué haces esto y esto? Puedes memorizar. Pues no, intenté todo. Yo no podía guardar, yo no retenía versículos. Y yo le pedí al Señor, quiero guardar tu palabra, yo quiero poder retener tu palabra y poder recordar, ¿no? Y conforme fui avanzando en este descubrir, ¿no? al Mesías en todas las páginas de la Biblia, algo extraordinario el Señor empezó a hacer en mi vida, porque esto sí puedo decirlo con toda certeza, no es mío, no es que yo tenga esa capacidad, porque yo sé que yo no podía memorizar la Escritura. Conforme más empecé a estudiar y a guardar su palabra, porque esto es lo que me di cuenta, conforme yo estudiaba y empezaba a obedecer lo que encontraba, el Señor empezaba a traer más revelación a mi vida. O sea, una cosa que obedecía, el Señor quitaba una escama nueva y entonces encontraba cosas nuevas. Pero otra cosa que para mí es milagrosa es que empecé a memorizar la Escritura, como nunca antes, ¿no? Empezaba yo a estudiar algo y decía, eso lo acabo de leer y sé dónde está, ¿no? Y entonces podía buscar ese pasaje y hay muchas cosas que a lo mejor no les puedo decir el versículo exactamente como dice, pero sé dónde está. El Señor puso en mí esa capacidad para recordar dónde estaba. Como 3 años antes de empezar a estudiar así la Escritura, yo sufrí mucho de mi salud, batallaba mucho mi cuerpo estaba formando tumores. Tuve una primera cirugía, creo que por ahí del año 2000, creo que la primera fue en el 2004. Me quitaron un tumor de 7 centímetros del cuello que me provocaba muchísimo dolor. Y el doctor me dijo, tienes que venir a hacerte estudios cada año porque esto pudiera convertirse en un cáncer que se vaya por todo el cuerpo. Y luego me quitaron la vesícula y luego me quitaron mi matriz llena de miomas y de tumores. Y mi esposo me decía, híjole, te estoy enterrando en pedazos, necesitamos hacer algo diferente. Y todavía eran 3 años antes de siquiera empezar a estudiar así. Yo creo que fue la primera cosa que el Señor hizo en mi vida y fue de manera milagrosa. Yo le dije, Señor, si estoy haciendo algo mal y hay algo que yo puedo hacer para sanar mi cuerpo, pues necesito que me lo reveles. Y pues buscando en internet encontré a un joven que había escrito un libro que se llama La Dieta de Dios. Mi mamá en ese momento estaba en Estados Unidos y le dije, mami, tráeme el libro, a ver, voy a ver si puedo hacer algo, ¿no? Con mi salud. Y me trajo otro libro que se llama ¿Qué comería Jesús? Y entonces empecé a leer ese libro y todavía sin ninguna convicción con respecto, por ejemplo, a Levítico 11, empecé a hacer lo que dice ese libro, que es lo que comería Jesús. Obviamente Jesús comía limpio, comía mucho pescado, comía muchas verduras, tomaba mucha agua y caminaba mucho. Y entonces cada cosa que decía el libro yo empecé a hacerla, ¿no? No tomo agua, tengo que tomar agua. Y voy a comer más pescado, más comida. Tomaba mucho aceite de oliva. Y estas carnes no comía Jesús. Digo, entonces voy a quitar todas esas carnes. Entonces primero fue simplemente por salud que dejé de consumir esas cosas. Pues a partir de ese año nunca más regresé al hospital, ¿no? Porque era cirugía por año, ¿no? Cirugía por año que me estaban quitando algo, que algo encontraban y que ya estaba escalando a un punto en el que probablemente pues iba a ser muy peligroso. Nunca más, o sea, el Señor me limpió, a través de ese proceso el Señor limpió completamente mi cuerpo, ¿no? Limpió mi salud y me libró de la enfermedad. Y entonces, de alguna manera empezó a entrar en mi convicción que lo que dice la palabra de Dios con respecto a su ley o con respecto a su palabra, pues tiene el propósito de bendecirnos, de hacernos bien, es bueno para nosotros, que no hay nada que esté ahí en su palabra que no tenga otro propósito más que hacer algo bueno por nosotros.
Entonces, ese fue el comienzo, ¿no? Y el que en el mismo sentir de Jacob luchando con Dios, cada vez que voy a la palabra, ese es lo que le pido al Señor, ¿no? No te suelto hasta que me bendigas, no voy a soltar este pasaje hasta que me bendigas, no suelto esta porción hasta que me digas de qué se trata, ¿no? Y qué significa para mí, y quiero encontrar al Mesías aquí. Y así ha sido, ¿no? Los últimos, que son ya casi 15 años de mi vida estudiando así, y obviamente el Señor me dio capacidad no solamente de aprender versículos, sino de aprender hasta otro idioma, que se escribe diferente al nuestro, y se ha vuelto un deleite para mí, ¿no? Estudiar y conocer al Señor y descubrir que sí puedo saber cuál es su voluntad y que no soy inadecuada delante de Dios cuando hago lo que Él quiere para su gloria, ¿no? ¿Cómo se llama? Dios le dice a Saúl que acabe con todo el pueblo, ¿cómo se llama? Los amalecitas. Los amalecitas, claro, y que no deje mujeres, niños ni animales. Entonces, no entendía, o sea, mi hijo me dice a mí, yo tampoco lo entendí, por qué Dios fue tan drástico, de repente hasta con niños, porque de repente los niños son inocentes, entonces no entendíamos esa parte de la Biblia. Sí. Sí se acuerdan aparte de la historia de los amalecitas, ¿no? En Éxodo, cuando Israel va camino hacia el Sinaí, después del evento de la peña, donde sale agua, dice la escritura que los amalecitas le salieron por la retaguardia a Israel. Y en Deuteronomio nos explica qué fue lo que hicieron. Atacaron a Israel por la parte más débil. Usualmente cuando vas en caravana, los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas y los enfermos son los que van en la parte de atrás. Y entonces, de manera cobarde, los amalecitas atacaron a los más débiles de Israel. Y, esa es y junto con ese evento es la historia cuando Moisés está sentado en la roca y está orando al Señor con las manos alzadas, y Ur y Aarón sostienen los brazos de Moisés para, mientras está orando, el Señor está peleando por Israel y vencen a los amalecitas. Y luego entonces en la escritura el Señor deja declarado que no va a perdonar, a pasar por alto lo que hizo Amalek, y que cuando Israel llegue a la tierra prometida tiene la orden de acabarse. Dice el Señor, no, Amalek no va a tener memoria delante de mí, va a desaparecer la memoria de Amalek por ese acto cobarde que hicieron. Siendo parientes, los amalecitas son descendientes de, si no me equivoco, no me acuerdo, pero creo que son descendientes de Saúl, de los edomitas. Entonces, son parientes, son primos cercanos. Entonces, primos cercanos atacaron cobardemente a sus hermanos. Luego pasaron 400 años, ahí vamos a ver la historia de historia de Moisés, y van a pasar 400 años hasta que llegamos al tiempo de los jueces, termina el periodo de los jueces. Para empezar, el Señor le dio 400 años de gracia a todos los pueblos alrededor, cananeos y todos los que estaban en esa zona, para que se arrepintieran, desde la promesa que el Señor le dio a Abraham. Dice, tu descendencia va a ser oprimida por 400 años hasta que llegue a su colmo la maldad de todos estos pueblos, ¿no? Y el Señor menciona las 7 naciones de Canaán. Y por supuesto iba a incluir a los edomitas, que están también en esa lista de pueblos que se han alejado del Señor. Entonces son 400 años de gracia hasta que Israel sale de Egipto. Y luego van a haber 400 años y van a incluir el tiempo de los jueces, hasta que Israel tiene a su primer rey. Entonces, el Señor le dio 800 años de gracia a todos esos pueblos, incluyendo a los amalecitas, para arrepentirse de su pecado, y no lo hicieron. Entonces, no es que el Señor no tuviera gracia,
o que no tuviera misericordia para ellos. La tuvo 800 años. Lo que se nos olvida es que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. No podemos separar el amor de la justicia. Si separáramos el amor de la justicia, entonces no sería amor. ¿Qué es lo que de repente nos sucede en nuestras naciones, ¿no? ¿Cómo es que tienen más derecho los malvados? Y los malos impunemente pueden salir de la cárcel, o no, o pobrecitos también son humanos, pero asesinó a alguien. Pues sí, pero tienen también derechos, ¿no? Realmente el derecho bíblico es que tú tienes libertad y tú puedes vivir bajo la cobertura de la justicia mientras tú no transgredes la ley de Dios. En el instante que tú eres transgresor, tú pierdes los beneficios de la ley y entonces cae sobre ti la maldición. Entonces el Señor le dio 800 años de gracia, de misericordia a todas estas naciones, esperando que cambiaran, y no lo hicieron. Entonces, si la paga del pecado es muerte, Dios, siendo Dios, va a traer justicia tarde o temprano. Y es lo que vamos a observar al final de los tiempos en Apocalipsis. A veces se nos olvida, ¿no? Decimos como que si esto ya terminó. No, la historia se repite. El Señor nos ha dado a nosotros 2000 años de gracia, pero la gracia tiene límite. En el tiempo de Noé, en la historia, le dio a la humanidad 100 años de gracia hasta que se terminó el tiempo de la gracia y la puerta se cerró. Entonces lo mismo será para nosotros al final de la historia. Habrá un periodo de gracia, ha habido un periodo de gracia de 6000 años hasta que se cierre la gracia, y los que no quieran estar en el reino no van a estar, porque la paga del pecado es muerte. Luego llegamos a la historia de Samuel. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, el Señor le ordena a Saúl, bueno, lo que dije que tenía que suceder, ha llegado el tiempo que suceda, y entonces ve contra Amalek, que usualmente los amalecitas y todos los pueblos venían una vez en la primavera a hacer guerra contra Israel, ¿no? Entonces el Señor dijo, ya se acabó, llegó el tiempo del juicio para Amalek, y entonces no dejes nada, ni mujeres, ni niños, ni nada del anatema, acaba con todo. ¿Por qué? Observen lo que sucede en las naciones donde, por ejemplo, se practica el terrorismo. ¿Desde qué edad se empieza a entrenar a los terroristas? Usualmente, ¿a qué edad las personas son susceptibles a ser entrenadas e indoctrinadas para odiar a otros? Usualmente sucede desde la infancia. Y tú vas a ver a niños armados diciendo palabras de odio contra una nación que probablemente no les ha hecho nada a ellos, pero por generaciones se está pasando este odio que va a llegar al punto en el que no van a tener problemas en sacar un puñal o una pistola o convertirse en parte de la guerrilla para ir a destruir a otra nación, simplemente porque sus padres les han enseñado a odiar a la siguiente generación. Si Israel hubiera perdonado a los niños, no creo que hubieran sido una generación que naturalmente hubieran crecido con amor o con gracia para Israel. O sea, su historia estaba llena de muerte, de terrorismo y de corrupción, como sucedió 400 años antes, cuando de la forma más cruel decidieron atacar a los más débiles. Entonces, y además estamos hablando de guerra, ¿no? En la guerra usualmente suceden estas cosas. Entonces, no es que Dios no tuviera misericordia, no es que Dios no tuviera compasión de los niños, sino que ya había llegado a su colmo. Y a veces no hay de otra más que limpiar la tierra, como en el tiempo del diluvio. O sea, en el diluvio murieron mujeres, niños, ancianos, bebés, y quedó limpia la tierra, no quedó nada. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿no? A veces pensamos que el amor de Dios ciertamente el amor de Dios cubre multitud de pecados cuando hay arrepentimiento. Pero cuando no hay arrepentimiento ya estás condenado, es lo que dice nuestro Mesías en Juan capítulo 3. O sea, el Mesías no vino a condenar el mundo, el Mesías vino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas
porque sus obras eran malas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Entonces, que alguien se salve, ese es el milagro. O sea, este grupo que está aquí, ese es el milagro. Lo normal es que todos estemos condenados a muerte. Lo normal es que niños, mujeres y ancianos estén condenados a muerte porque estamos en esta carne pecaminosa que merece morir por causa de la transgresión, porque nada impuro va a entrar a la presencia del Señor. Entonces, si Dios tiene que hacerlo antes, por razón de justicia y de juicio, pues lo va a hacer y va a usar a su pueblo para eso. O de la misma manera como va a usar a Babilonia para juzgar a su pueblo, o como va a usar a Siria para juzgar a su pueblo, porque también tenemos que acordarnos de eso. El Señor enjuicia primero a los suyos y castiga primero a los suyos para traerlos al arrepentimiento. Entonces, a veces le tocó también a su propio pueblo, no fue exclusivo para los amalecitas. Israel también tuvo que pasar por periodos de juicio, en el que había a veces tal hambre que los mismos papás terminaban comiéndose a sus hijos. O sea, hay historias así en la Biblia. Entonces, el juicio a veces llega a ese punto por causa del pecado, y el Señor quiere traer libertad y gozo a las naciones, pero nosotros somos los que escogemos el camino opuesto, ¿no? O sea, hay camino de bendición para el que quiera venir a la luz, pero el que no quiere, ya sea por fuego del cielo, como Sodoma y Gomorra, ya sea por el juicio a través de una guerra, o ya sea por copas de ira o trompetas, como lo veremos en Apocalipsis, la paga tiene consecuencias. Entonces, el llamado siempre será para todos: volvamos al Señor, volvamos a sus instrucciones, volteemos a Él, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, no hace el Señor acepción de personas, y eso incluye el juicio. ¿Te ayuda la respuesta? Sí. La historia de Esther está conectada con la historia de Amalek, porque en la historia en Primera de Samuel, Saúl no terminó el trabajo y perdonó al anatema. Dice que tomó de los becerros aparentemente para presentar ofrenda al Señor, y es cuando justo Samuel le dice: no entendiste, Samuel, lo que hiciste es como hechicería o idolatría, porque el Señor quería obediencia. Lo que quiere el Señor no son sacrificios, sino obediencia. Y en la historia dice que Saúl perdonó al rey de, ¿cómo se llamaba? Agag, al agageo. Perdonó al rey Agag en la historia de 1 Samuel capítulo 15. Y probablemente a su descendencia. Después Samuel le corta la cabeza ahí, pero probablemente la descendencia de Agag no estuvo en esa batalla y le perdona la vida Saúl. Y entonces vemos unos cuantos años después, unos cuantos siglos después, déjame pensar cuántos, 300, no, 800, estamos hablando del, como 500 años después, en la historia de Israel, Judá, en la dispersión, en el exilio, con los persas, dice el pasaje que Amán es un agageo, es decir, es un descendiente de Agag. Y Agag es el título que tenían los reyes de los amalecitas. Entonces, el espíritu de Amalek sigue vivo. Entonces, la razón también del juicio. Porque el Señor sabe, había una genética, un espíritu perverso, malévolo de persecución específicamente contra el pueblo de Dios, y que se va a ver otra vez repetido en la historia justamente de Esther. Entonces, la historia de Purim, echar suertes para destruir al pueblo del Señor, viene justamente de uno con el espíritu de Amalek. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, en la historia de Esther, sabemos que al final se ordena en la horca que había mandado hacer Amalek para ahorcar a Mardoqueo, el tío, el primo de Esther. Es ahorcado Amán, y 10 ahorcas más se levantan para sus hijos, pero sus hijos mueren en las batallas en la ciudad de Susa. Y entonces no se utilizan, aunque se ordena, ¿no?
que sean colgados ahí, aunque ya saben que están muertos. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco es en el año 1947, en los juicios de Nuremberg, 10 de los altos mandos del ejército nazi son enviados a la horca. Y uno de estos nazis, generales nazis o militares nazis, antes de ser ahorcados, hizo esta declaración. Purim 1947. Él sabía que se estaba cumpliendo la profecía de Esther, que los hijos de Amán no habían sido ahorcados, no fueron ejecutados en la horca, pero 10 hombres con el espíritu de Amalek. Cuando hablo del espíritu, no hablo de un demonio, estoy hablando del camino, del pensamiento, de la forma de ser de Amalek, estaban siendo ahorcados. Y él lo declaró con su boca. Esto representa la fiesta de Purim. Por supuesto, lo que estamos viendo alrededor del mundo, el antisemitismo que se está de alguna manera alborotando, justo por parientes de Israel, que también tienen la misma sangre de alguna manera como Amalek, como Edom, como Ismael, están de alguna manera levantándose para destruir a sus hermanos. Lo que pasó el 7 de octubre no es otra cosa más que el espíritu de Amalek que se levanta. El espíritu de Amalek permanece, el espíritu de Amalek se repite, ¿no? Esta forma de pensar, de exterminar y acabar con aquellos que saben que tienen la promesa, ¿no? Que de alguna manera el Señor hizo una promesa con su pueblo y que ellos siguen deseando, codiciando, y en vez de unirse al pueblo de Dios, se levantan en contra del pueblo de Dios, a ver si así le pueden robar la promesa. Sí. Entonces, lo que estamos observando en particular en estos días, pues no es otra cosa lo que hemos visto a través de la historia, justamente el espíritu de Amalek. Entonces, ¿por qué el Señor ordena terminar con ellos? Pues porque se sigue esparciendo la misma forma de odio irracional, y además piensa la forma en la que lo hicieron. ¿A quiénes atacaron? Mujeres, ancianos, niños, le cortaron la cabeza a bebés, violaron mujeres mientras estaban celebrando la fiesta de tabernáculos. O sea, estaban en fiesta, estaban en gozo, celebrando el último día de la fiesta, cuando cobardemente entraron a sus casas en medio de la celebración, todavía probablemente con el sabor de la cena en la boca, para destruir familias completas y llevárselas secuestradas. Es el mismo espíritu de Amalek repitiéndose en la historia. Entonces, claro, por supuesto que la historia de Purim está presente en los actos que estamos observando ahora y en el espíritu que se está levantando por todos lados, porque sin entender qué es lo que está sucediendo, la gente se está inclinando para apoyar al terrorista. Ahora, ¿eso significa que todo lo que hace Judá o el pueblo de Israel es correcto o el gobierno de Israel está bien? No, o sea, tenemos que llamar a cuentas también al gobierno de Israel. ¿Dónde estuvieron las 5 horas que estos estuvieron libres matando niños, mujeres, violando mujeres y matando ancianos? Entonces, también ellos necesitan rendir cuentas, pero eso no justifica, no hay justificación para los actos de cobardía que han sucedido, y no solamente en los últimos meses, sino en mucho tiempo atrás. O sea, hay parte del pueblo que no tiene ese espíritu probablemente, y el Señor en su misericordia, todo aquel que quiera venir a Él en arrepentimiento puede cambiar de pueblo. Tenemos que recordar la historia de Ruth. Ruth es una moabita. También en la historia de Israel dice que los moabitas no entrarán en la congregación de Israel hasta la 10ª generación. También ellos se portaron mal cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, y el Señor dijo, ningún moabita. También son parientes, son descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. También ustedes tampoco los quiero,
por la forma en la que se comportaron cuando Israel quería entrar. En vez de darles agua, atacaron a sus hermanos. Pero hay una mujer en la escritura, Ruth, una extranjera, que seguramente cuando vivía ahí con su pueblo adoraba a Moloch, un pueblo que también sacrificaba bebés a los dioses paganos, y que también le hacía guerra a Israel. Pero Ruth hace una declaración de fe: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Todos los que estamos aquí no somos de sangre hebrea. A lo mejor sí, a lo mejor no lo sabes, si tienes 1%, 10% de sangre hebrea. Pero aun si tuvieras 0% de sangre hebrea, si tú haces una declaración de fe, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces el Señor dice, vas a nacer de arriba, te voy a regenerar. Y entonces vas a venir a ser parte de esta nación santa. Y esto es lo que dice justamente Efesios capítulo 2. Ustedes, que no eran pueblo, no tenían ni promesa, ni pacto, ni herencia, ni nada, de parte del Eterno, ustedes han venido a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los que no eran pueblo, ahora son pueblo. Entonces el Señor nos injerta y nos hace parte de su nación. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo puedo reclamar la herencia de Abraham si estoy en Jesús, en Yeshua el Mesías. Yo puedo participar del pacto y de la promesa que el Señor le hizo a Abraham a través de su Hijo, a través de Yeshua y su sacrificio en la cruz. Y eso es lo extraordinario, que los que no éramos pueblo podemos llamarnos pueblo. Y por supuesto lo que está pasando en el Medio Oriente de alguna manera también nos duele, también nos hace sentir dolor, ¿no? Que también de alguna manera esta persecución también nos alcanza a nosotros, este dolor también nos alcanza a nosotros, y oramos por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo, ¿no? Shalom Jerusalem, oramos por la paz de Jerusalén, pero no oramos por una paz en la que no hay guerra. La paz no es ausencia de guerra. La palabra shalom, ¿quién se acuerda qué significa? ¿Cuál es la palabra, el corazón de la palabra shalom? Completo. Oramos para que Jerusalén esté completo. ¿Y qué le falta a Jerusalén? El Mesías, Yeshua el Mesías. A Jerusalén le falta el Mesías. Y la paz completa va a ser no cuando ya no haya guerra, cuando ya no estén sus enemigos ahí, sino cuando Yeshua sea el Mesías. Así que ¿cómo oramos por la paz de Jerusalén? Que la casa de Judá pueda decir con sus labios, Baruch haba b'Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando eso salga de la boca de Judá, entonces estará completo, no le faltará nada. Entonces, mientras tanto, oramos por eso y rogamos al Señor que traiga su shalom a la tierra del Padre Abraham. Mi pregunta es si lo que nosotros leemos siempre va a tener ese sentido literal o espiritual, y cómo vamos a percibirlo. ¿Cómo podría yo percibirlo? Porque luego dijiste que los que no quieren entrar en el reino no van a estar. Pero había niños en los amalecitas que me imagino que la explicación viene dada porque finalmente era una maldición, ¿cierto? Entonces, pero sí me hace ruido eso de la paga del pecado es muerte. Dice Pablo en sus cartas, no creo que es en Corintios, donde dice, Padre, es necesario que este cuerpo mortal, nuestro cuerpo está en corrupción, o sea, desde que nacemos empezamos a morir. Lo que el Señor le dijo a Adán, el día que tú comas de este árbol, muriendo, morirás. En el instante que Adán tomó del fruto, empezó la degeneración en su cuerpo y empezó este proceso de morir. En el instante que nacemos, empieza nuestro proceso de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, físicamente yo tengo que morir. ¿Cuál es nuestra esperanza? La resurrección. El Hijo del Hombre, Yeshua, nuestro Salvador, vino al mundo para traernos vida. Nuestra esperanza es vida. Así como Él murió y resucitó, también nosotros moriremos, seremos enterrados. Este cuerpo de corrupción será enterrado para que entonces la semilla caiga en tierra y muera, y entonces pueda producir vida, ¿no? En el nuevo nacimiento. ¿Es literal que este cuerpo va a morir? Sí. Hice mi estadística, el 100% de los que están aquí hoy van a morir. Todos tenemos que pasar por ese momento de muerte.
¿Qué es lo que estamos esperando? A través del sacrificio de Yeshua y por su mérito, entonces nosotros podemos aspirar a la resurrección y no nos quedaremos en la tumba. ¿Es literal? Sí, es literal. La muerte física por la condición de pecado es literal, la resurrección física, levantarnos de la tumba y que otra vez los huesos secos tengan carne, como dice Ezequiel capítulo 4, y volvamos a tener vida con un cuerpo glorificado como el que tenía nuestro Mesías. Pero ciertamente también espiritualmente, sin el Señor estamos muertos. Somos como zombies, muertos en vida si no está el Señor en nosotros. No entendemos nada, no tenemos nada que ver con la vida y con el corazón del Señor, no entendemos nada y es como si estuviéramos muertos, ¿no? Lo menciona Pablo, Romanos capítulo 6, ¿no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Entonces, el pecado es muerte aún en vida. ¿Cómo podríamos seguir viviendo en el pecado que representa muerte una vez que venimos al Señor? La gracia nos da esta libertad para que podamos empezar a experimentar vida nueva, vida abundante. Desde ahora puedo empezar a experimentar esta vida nueva que el Señor me está dando, esta oportunidad de recibir su bendición y de vivir en la libertad de estar en su presencia. Pero la realidad es que aunque el Señor me sane de mis enfermedades y me quite mis tumores, un día yo voy a partir de esta vida. Pero mi esperanza es que no me voy a quedar en la tumba. Mi esperanza es que me voy a levantar, como Él se levantó. Y porque el Señor conoce su corazón y sabía que nos iban a cambiar, no iban a cambiar, y sin embargo, en su paciencia esperó 800 años a ver si alguno se arrepentía. Como Ruth, a lo mejor había una Ruth por ahí. De la misma manera como pregunta Abraham con Sodoma y Gomorra, ¿no? La paga del pecado es muerte para Sodoma y Gomorra. Si hubiera 50, perdonarías la ciudad. Y el Señor dice, si hubiera 50, perdono a Sodoma y Gomorra y las ciudades que están alrededor. Y Abraham dice, híjole, no creo que haya 50. Si hay 40, Señor, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, y si hubiera 10. Y ahí para Abraham. 10 es el mínimo, ¿no? Para que haya una congregación, ¿no? Si hubiera una miriada, si hubiera 10, entonces perdonas a la ciudad. Si hubiera 10, perdona a la ciudad. No había 10. ¿A quién salvó el Señor? A 4. Lot, su esposa y sus 2 hijas, nada más. Tuvo gracia para esos 4 justos y los sacó y los rescató. Pero esa ciudad completa, mujeres, niños, ancianos, animales, todo pereció. No había nada que rescatar. Todo estaba contaminado por el pecado y 5 ciudades fueron destruidas por el fuego eterno. Como algún día los que no quisieron venir al Señor, en la segunda resurrección van a ser levantados, van a ser abiertos los libros y entonces se va a demostrar que no quisieron vivir en la presencia del Señor y entonces van a ser consumidos en el fuego eterno como el fuego eterno de Sodoma y Gomorra. El Señor escoge, por ejemplo, a su pueblo y el Señor escogió a Moisés para usarlo como herramienta para salvar a su pueblo. Pero aun cuando el Señor te escoge, el Señor te juzga en el momento en el que pecas. Porque cuando Dios vio que Moisés no había circuncidado a sus hijos, le dijo, vas a morir. Te voy a matar en ese momento. No importa que es Moisés. Porque Dios iba a hacer de todo. Dios iba a liberar a su pueblo con o sin la ayuda de Moisés. O sea, no hay excepciones. Ese es el asunto con el pueblo de los amalecitas. No hay excepciones a la regla. En el momento en el que ellos se arrepienten, ellos pueden ser salvos, pero también en el momento en el que tú pecas, cae el juicio sobre ti. Y eso pasó con Moisés. Con Moisés, en el momento en el que él pecó, en el momento en el que no había circuncidado a sus hijos, no los había apartado para que fueran pueblo, en ese momento cae sobre él el juicio y la condena es la muerte. Entonces, seas quien seas, en el momento en el que te arrepientes, hay salvación, y en el momento en el que no te arrepientes, no hay salvación. Lo mismo, podemos ver lo mismo con los amalecitas. Entonces podemos inferir que no hubo arrepentimiento en ellos, en el momento en el que se efectuó el juicio. Si ellos en el momento en el que se iba a efectuar el juicio se arrepentían, como pasó con Nínive, el Señor no habría destruido a los amalecitas. Sí. Pero ellos, aunque
porque ya se había decretado el juicio contra Nínive, pero se arrepintieron. Entonces, en el momento en el que tú te arrepientes, hay gracia. Pero si no hay arrepentimiento, ya el juicio ya está decretado. El juicio ya está decretado en contra de nosotros. Pero si no nos arrepentimos, el juicio es inminente. Es súper rápido, es un comentario con respecto a lo que se comenta en relación a Amalek. ¿Ya? El Eterno dice que el nombre de Amalek va a ser borrado. ¿Sí? O sea, el Eterno lo dice. ¿Ya? Entonces, es importante comprender y entender, como dice Katy, el Eterno es misericordioso, es amoroso, pero también es fuego que consume. ¿Ya? Dice en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dices, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Misericordioso y perdonador. Ahora, recordemos que el Mesías, ¿sí? O sea, Yeshua o el Jesús, que el título Mesías viene por primera vez con un título que se conoce como el Ben Yosef, ¿sí? O el hijo de José, como Cordero Sufriente, que quita el pecado. ¿Me explico? Viene a eso, pregunta. ¿El Mesías ya vino a eso? Es pregunta. Sí. Ya. Cuando venga por segunda vez, ¿viene a perdonar pecados? No. Para perdonar pecados ya vino. ¿Ya? Como Cordero Sufriente. Sí, como el que dice Isaías 53, que por su llaga fuimos sanados, y hay un misericordia y de gracia pues para poder aceptar ese sacrificio, pero cuando el Mesías venga por segunda vez, ya no viene a perdonar el pecado, porque ya vino a eso. ¿Ahora qué viene? Como león, como juez, ¿sí? Entonces en los evangelios y en muchas de las cartas de Pablo habla claramente de que en esos tiempos va a haber ovejas y cabritos, va a haber trigo y cizaña. Y dice Juan Bautista, ya está su voz en la mano para la cosecha. Entonces, cuando venga el Mesías por segunda vez, va a haber juicio. O sea, y eso es bien importante, que nos genera a nosotros temor y temblor, porque pues hay 5 prudentes de las vírgenes y 5 insensatas. Pregunta, ¿las 10 vírgenes están invitadas a las bodas? Sí, claro. ¿Pero las 10 van a entrar? No. Ese es el asunto. El asunto es revisar, Señor, no quiero ser una virgen insensata. Señor, mi lámpara encendida, ¿no? Tengo mi lámpara encendida, tengo suficiente cantidad de aceite, que es bien interesante porque dice que todas se quedan dormidas, ¿ya? Alguien diría, ¿por qué las prudentes se quedan dormidas si eran prudentes? El problema aquí, o el punto, y eso es reflexivo muy interesante, el punto aquí no es si se quedan dormidas las prudentes, el punto y la clave es que cuando se escuche el sonido del clamor de que ahí viene el novio y tú te despiertes, la pregunta es, ¿qué tanta cantidad de aceite tienes? ¿Ya? Porque todas se durmieron. Todas se durmieron. Entonces, cuando se escuche el sonido del clamor, como probablemente es el sonido del shofar, ¿sí? Te vas a despertar, pero tienes que revisar la cantidad de aceite, porque ambos grupos de vírgenes tienen lámpara, pero no ambos grupos tienen la misma cantidad de aceite. Entonces, cuando se llega el clamor pues dame de qué? De tu aceite. No dice, préstame tu lámpara. No, dame tu aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ya no hay tiempo, ya llegó el novio, ya me tengo que ir, bye. ¿Sí me explico? Entonces es lo que tenemos que meditar. O sea, el Mesías ya vino a perdonar el pecado como Cordero Sufriente, como hijo de José. Y pues va a venir, como dijo Yakati, como hijo de David. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que meditar. Cuando se escuche el shofar o el sonido de la trompeta en el cielo es, ¿dónde voy a estar? ¿Sí? Ese es lo que tenemos que meditar. Entonces viene juicio y dice Pablo, ¿será Dios injusto al castigarnos? No. En ninguna manera. Si no, entonces ¿cómo Dios va a juzgar al mundo? Porque va a haber juicio. ¿Sí? Y eso es bien fuerte porque no todos se van a salvar. Pregunta, ¿el Eterno dio a su Hijo para que se salvaran todos? Sí. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Oremos al Eterno para que no seamos de los llamados, porque son ¿qué? Muchos los llamados. Pero los escogidos, ¿cuántos son? Pocos. Que seamos de los escogidos. Amén. Hermana Katy, sí, conversamos, viene un segundo éxodo. ¿Cómo va a ser ese éxodo? Estamos conversando que se supone que sería en Pesaj, porque en Pesaj hizo el primer éxodo, pasó el primer éxodo. Eso me gustaría comentar. Pues hay muchas teorías.
la profecía de Jeremías, si no me equivoco, es Jeremías 17 menciona eso, ¿no? Así como Israel salió de Egipto, será el segundo tiempo de éxodo para nosotros, al punto en que no nos acordaremos del primer éxodo y que diremos, miren cómo el Señor sacó a Israel de Egipto, sino va a decir, miren cómo el Señor sacó a su pueblo de las 4 esquinas de la tierra. Entonces el éxodo comienza con la convicción de su pueblo de soy pueblo, no soy esclavo, soy nación santa y somos libres. Esta es la primera parte. Yo creo que pesa que está sucediendo ahora con nosotros. Lo que el Señor está haciendo entre nosotros es llevarnos al punto de que podamos reconocer cuál es nuestra identidad. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres. Antes éramos esclavos del pecado y estábamos sometidos a la esclavitud de este amo tirano y perverso. Pero ahora ya no le pertenecemos a Faraón, ahora somos libres y hemos pasado de muerte a vida. Estamos en este proceso, ¿no?, de purificación, camino al Sinaí. El Señor nos está llevando por el desierto para enseñarnos sus instrucciones y llevarnos a casa. El libro de Joel menciona literalmente columnas de humo, algo muy parecido a lo que sucedió en el tiempo de Éxodo. Habla de un periodo de 3 años y medio, ¿no?, de que el Señor lleva a su novia al desierto y la sustenta. Y las plagas que vemos en el libro de Revelaciones de Apocalipsis se parecen mucho a las plagas de Egipto, ¿no? Estamos hablando de agua en sangre y estamos hablando de ranas y de oscuridad, estamos hablando de plagas muy parecidas a lo que menciona Éxodo. Si espiritualizamos todo lo que está en Apocalipsis, tendríamos que espiritualizar todo lo que está en Éxodo, porque eso es lo que a veces sucede, que convertimos Apocalipsis en algo extraño que parece, sí, como si no fuera literal, ¿no? Todo lo espiritualizamos, pero la realidad es que tendríamos que hacer lo mismo con el libro de Éxodo. Entonces, si el libro de Éxodo nos habla de plagas literales, en Apocalipsis tenemos que leer plagas literales. Entonces, cuando empecemos a ver estas cosas, no nos quedará la menor duda de que estamos en medio de los tiempos finales. Porque también ese es el problema por el que estamos de alguna manera escuchando tantos maestros, aún de la escritura, maestros de Torah, que están poniéndole fecha a la venida del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque faltan tantas cosas que cuando empiecen a pasar no vamos a tener duda. O sea, no me van a tener que decir, ya se levantó el anticristo en no sé dónde, o fulanito, tal presidente de algún país de Centroamérica es el anticristo. No me va a quedar duda. No me va a quedar duda qué es, ¿no? Me va a ser clarito que es quién es el hombre de pecado. Y vamos a empezar a ver señales sobrenaturales de manera acelerada, que es lo que dice la Escritura. Cuando empiecen a suceder estas cosas va a ser pronto. Esta palabra pronto no es rapidito, sino en tiempo, sino en velocidad. Es la misma palabra que utilizamos en los autos para el tacómetro, ¿no? Le metes el acelerador y conforme empieza a suceder una, va a ser una tras otra y una tras otra y no nos va a quedar duda, esto ya es el final de los tiempos. Y entonces levanto mis ojos y digo, la salvación está pronta. Agarro mi mochila y me pongo a buscar dónde está la columna, porque vamos todos para allá. Sigue la columna. Mi teoría, dice Katy, no el Señor, mi teoría es que los 144,000 van a ser los líderes de campamento. Esa es mi teoría, ¿ok? Ustedes tienen su tarea de investigar, ya saben, ¿no? No dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Dales por ti mismo. Tú investigues y sigue investigando y sé, pero esa es mi teoría, ¿no? Muy probablemente estos 144,000 son niños que van a ser los Guía. jóvenes de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, 144,000 en total, que son las primicias, no los únicos, son las, porque ahí, cuando lleguen los testigos que iba a tocarte la puerta, les puedes decir, dice primicias, no los únicos, son las primicias que muy probablemente van a ser líderes de campamento, así como tuvimos a Moisés o a Josué como líder de campamento, vamos a tener líderes de campamento camino de vuelta a casa en este proceso de desierto que va a durar 3 años y medio.
creo firmemente que el éxodo no es algo para alegorizar, sino que que es algo que literalmente la escritura apunta a que va a suceder. Y si sucedió cuando el Señor rescató a Israel la primera vez, ¿por qué no sucedería cuando el Señor rescate a su Israel, ya no nada más de Egipto, sino de las 4 esquinas de la tierra? Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Nos purificamos. Confiamos en la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado, que nos rescata como sus primogénitos. ¿Se acuerdan qué es lo que dice el autor de Hebreos? Esta es la congregación de primogénitos, de los salvados como primogénitos, así como el Señor salvó a los primogénitos esa noche que rescató a Israel de Egipto. Pesaj ya está sucediendo. Pesaj está sucediendo. El día que empezaste a entender estas cosas, Pascua empezó a suceder en tu vida. Amén. ¿Por qué dice la Escritura que dice, en parte Judá tendrá un velo parcial y en parte Israel tendrá un velo parcial? Bueno, tenemos que entender qué fue lo que sucedió en la historia. ¿Qué fue lo que sucedió en la historia? En el tiempo de Salomón se divide el reino. ¿Recuerdan de esa parte de la historia? Sí. Se divide el reino del norte y reino del sur. ¿Por qué? Por el pecado de Salomón de idolatría viene la división del reino. En el norte se quedan 10 tribus dirigidas por Jeroboam, que es un general de Salomón. Y en el reino del sur se quedan 2 tribus, Benjamín y Judá, con Roboam, el hijo de Salomón. Las 10 tribus del norte empiezan a hacer guerra con su hermano Judá, empiezan a portarse mal. Jeroboam manda a poner 2 ídolos, 2 becerros, cambia el lugar de adoración de Jerusalén por Samaria, pone ahí el ídolo para que Israel no baje, y cambia las fiestas, ¿no? La fiesta de tabernáculos sucede en el 7º mes, y él dice, para que no vayan a Jerusalén, vamos a cambiar la fiesta, y entonces pone el 8º mes la fiesta de tabernáculos, pone su propio sacerdocio, porque obviamente los sacerdotes y levitas que estaban en el reino del norte dijeron, esto no es posible, no podemos hacer esto, y entonces suben más bien a Jerusalén y se separan del reino del norte, y Jeroboam pone su propio sacerdocio. Por el pecado del reino del norte, entonces el Señor los va a llevar al exilio, y en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte es llevado en exilio por los asirios. Una de las técnicas o tácticas de guerra de los asirios es repartir al pueblo que ha sido tomado prisionero y llevado a todos los pueblos que ellos habían conquistado. Los reparten entre todas las naciones. ¿Para qué? Para que perdieran su nombre, su idioma, su religión, su fe y su identidad, para que no se acordaran de nada. Y entonces quedan esparcidas 10 tribus. ¿Dónde están las 10 tribus del norte? Acá. Presente. Pero antes de eso no tenías la menor idea, ¿verdad? 10 tribus quedan esparcidas entre las naciones y no sabemos qué pasó. Sabemos que existen, que el reino del sur sobrevivió porque hasta el día de hoy tenemos judíos. Y los judíos también son llevados cautivos por Babilonia, por ahí del año 605 son llevados cautivos a Babilonia. Hay 3 deportaciones, y por ahí del 490 y algo, no, muy mal, 500. La primera deportación fue en el 610. 605 y el 586. 586. Entonces por ahí vuelven en el 536. 536 regresa la casa de Judá a la tierra otra vez que el Señor les había dado, y con Nehemías viene la reconstrucción de las murallas y del templo, y con Esdras otra vez, ¿no? Se restablece el servicio en el templo una vez que ha sido reconstruido. Y entonces Judá empieza a vivir un tiempo de temor, porque ellos se dan cuenta, debido a nuestro pecado el Señor nos mandó cautivos, y entonces ya no queremos regresar a la cautividad, y eso era bueno, tener temor del Señor. Pero por causa de ese temor, en vez de ser obedientes a las instrucciones de Dios, lo que hicieron fue empezar a añadir bardas al mandamiento para ver si así podían evitar quebrantar el mandamiento. Y se empieza a desarrollar desde ese tiempo algo que conocemos como las leyes orales.
La ley de Dios, la Torá, dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, no le añadirás ni le quitarás al mandamiento del Señor para que puedas obedecerlo, para que puedas cumplirlo. Si tú añades mandamientos, no puedes ser obediente. Si tú quitas mandamientos, no puedes ser mandamiento. Entonces la casa de Judá empezó a tener un velo por causa de su pecado. Y entonces se cerraron sus ojos para ver la verdad. Y empezaron a amar más sus tradiciones, y que vamos a también llamar en el Nuevo Testamento leyes orales, que la palabra de Dios. Al punto que pusieron por encima de la Escritura estos mandamientos, que después se van a compilar en esta serie de libros y rollos que vamos a conocer como la Mishnah o el Talmud. Posterior a esto viene el Zohar y la Kabbalah y todos estos tipos de rollos, de textos que van a convertirse en el libro de texto, en el libro de estudio y aún en la ley moral de Israel. No la Torah, no la palabra de Dios, no los libros de Moisés, sino estas leyes que fueron añadidas. El reino del norte queda esparcido entre las naciones y queda perdido, en silencio, no sabemos dónde están. Pero la profecía dice que este mismo pueblo, en particular el libro de Oseas, ¿no? En el mismo lugar donde se les dijo, no son mi pueblo. ¿Se acuerdan los 3 nombres de los hijos de Oseas? Uno era Lo-Ruama, Lo-Amí y Jezreel. Entonces Jezreel van a ser esparcidos entre las naciones. ¿Se cumplió? Sí. No van a recibir misericordia, Lo-Ruama. El Señor no tiene misericordia y se los llevan cautivos. Y dice el Señor, Lo-Amí, ya no son mi pueblo. Pero en la misericordia y en el amor tierno del Señor, en su gesed, en su ternura dice, pero en el mismo lugar donde fue dicho, ya no son pueblo mío, les será dicho, ustedes son mi pueblo. Y un día llega el Mesías de Israel y empieza a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y se acercan personas a él y por ejemplo tenemos a una cananea que le empieza a gritar, Yeshua ben David, el Salvador hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada. Y el maestro sigue caminando, ¿no? Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Y el Señor sigue caminando, ¿no? Y los discípulos se empiezan a incomodar, dile algo porque está dando voces detrás de nosotros. Y entonces se voltea y le dice, discúlpame, perdóname, pero solamente vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuál es la respuesta de esta mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen lo que cae de las migajas de la mesa. Ella sabía que no era pueblo, ella era cananea y que el pan era para los hijos. Pero él sabía de su misericordia. Ella es cananea, ella conoce la historia desde Noé. ¿Qué pasó con el hijo de Noé, con Canaán? O sea, fue maldecido, no merecía nada. Los descendientes de Canaán conocen su condición, pero ella dice, yo sé cuál es mi condición. Yo sé que los extranjeros, los que somos, así les decían, los perrillos, no merecemos nada. Pero aunque sean las migajas que caen de la mesa de sus amos, ella sabía que el mayor, en este caso, sirve al menor. Y el Señor le dice, por tu fidelidad, por tu fe, que se haga como quieres. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y entonces porque la respuesta de él es, vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El ministerio del Mesías es ir por las ovejas que están perdidas. ¿Dónde están las ovejas perdidas? Entre las naciones. Cualquiera que oye su voz y le sigue, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú oyes la voz del Mesías de Israel y te arde el corazón por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y empiezas a leer la escritura y dices, esto es para mí. Uno podría decir, pues yo soy mexicana, yo debería estar adorando a Huitzilopochtli. ¿Por qué estoy adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué tú no estás adorando a quién adoran por aquí? Pachamama, ¿de qué? ¿O el sol o quién? ¿Por qué no estás adorando a la tierra, a la madre tierra? ¿Por qué no estás adorando al sol? ¿Por qué estás adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Pues porque tus ovejas oyen su voz y le siguen, porque aquí se cumple la promesa que le hizo Dios a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, porque tú eres mi amigo, porque tú me creíste por tu fe, por tu fidelidad,
En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Era necesario que las 10 tribus del norte quedaran esparcidas entre las naciones para que la semilla de Israel quedara esparcida entre todas las naciones. Y entonces un día el pueblo de Dios empezara a escuchar el suave silbido de la voz del pastor y decidiéramos volver a casa. Entonces, la razón por la que estás sentado en esta mesa y la razón por la que te arde el corazón cuando lees la Biblia y la razón por la que tienes esta inquietud de yo quiero agradar a Dios, yo siento la necesidad de encontrar al Eterno, yo quiero volverme a su voluntad, es porque eres oveja. Pero en parte el pueblo de Israel, las 10 tribus que están esparcidas entre las naciones, en parte sus ojos estuvieron cegados. Porque esto no lo entendíamos, esto no lo sabíamos. ¿Qué decíamos? Nosotros somos gentiles, somos la iglesia gentil, ¿no? Somos cristianos, somos la iglesia gentil. El Israel espiritual, decíamos. En ningún lugar en la Biblia vas a encontrar el concepto de Israel espiritual. El Señor tiene pueblo, se llama Israel. Los que luchan con Dios, reinan con Dios. Amén. Y Pablo dice en Efesios capítulo 2 que somos conciudadanos de Israel. En Romanos capítulo 11 dice que hemos sido injertados en el olivo natural, quien es Israel. Cuando encuentras la profecía de Jeremías 11 te das cuenta de esto. Israel es el olivo y estamos siendo injertados en Israel. Estamos siendo parte del pueblo de Dios, porque Dios tiene solamente un pueblo, no tiene 2 pueblos. Es lo que Pablo dice, ¿verdad? Un solo pueblo, una sola fe, ¿no? Un solo mediador. Dios no tiene 2 novias, tiene un solo pueblo. Y tiene nombre, se llama Israel. ¿Ahora eso nos convierte en judíos? No. Hay una casa de Judá, que también en parte sus ojos están velados. ¿Por qué? Porque si la casa de Judá hubiera creído en el instante que el Mesías vino, la puerta se cierra para nosotros. En ese momento hubiera comenzado el reino. Y ninguno de nosotros podríamos participar de la bendición de ser pueblo de Dios. En su misericordia, dice Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y 11, temporalmente la casa de Judá tiene los ojos velados para que la plenitud de los gentiles pudiera llegar. Y entonces dice, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, ¿cuándo? Todos los que venimos de entre las naciones, las 10 tribus y la casa de Judá también entienda el proyecto de Dios de salvar a su pueblo de las 4 esquinas de la tierra. El Señor tiene pueblo en las 4 esquinas de la tierra. En parte nosotros también teníamos los ojos velados, no veíamos, no entendíamos eso, no entendíamos que éramos pueblo. Pensábamos que éramos otra cosa aparte de Judá. Pero el Señor está quitando el velo de nuestros ojos y estamos leyendo el mismo libro. Romanos 9, 10 y 11 siempre estuvo ahí. Efesios 2 siempre estuvo ahí. Gálatas 3 siempre estuvo ahí. Pero no lo veíamos. Jeremías 11, Isaías 11, Romanos 11 y Apocalipsis 11 siempre estuvo ahí. Pero por alguna razón no podíamos entender qué era lo que el Señor estaba diciendo. ¿Cuándo se destaparon nuestros ojos? Cuando terminó el exilio de la casa de Israel, del reino del norte. Y eso proféticamente está pasando en nuestros días. Y eso no estoy yo inventando un número. Te voy a decir cómo sucedió. Dice la profecía de Ezequiel capítulo 4. Le ordena el Señor al profeta, te vas a acostar del lado derecho 40 días, que representan los 40 años que Judá va a estar cautivo en Babilonia. El Señor después añade con el profeta Jeremías 30 años más por su pecado y van a terminar 70 años en el cautiverio. Y luego le dice al profeta, y te vas a acostar 390 días del lado izquierdo por la casa de Israel, el reino del norte, las 10 tribus del norte, te vas a quedar recostado 390 días. Y entonces va a terminar el exilio y la casa de Israel va a regresar. Sabemos que la casa de Judá regresó después de los 70 años. Nos lo cuenta el profeta Daniel y lo vemos en la historia de Nehemías, de Esdras. Y finalmente sabemos que regresa a la casa de Judá. Hasta el día de hoy tenemos judíos. Pero el Señor prometió que después de 390 años el reino del norte iba a regresar. ¿Regresó el reino del norte? ¿Sabemos dónde están los gaditas? ¿Rubenitas? ¿Simenoitas?
No sabemos dónde están. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se equivocó el Señor? ¿Le falló? No. La palabra de Dios en Levítico, en la ley de Dios, en la Torá, dice que si el pueblo, después de irse al exilio, no retorna, no vuelve al Señor, no hace teshuva, no se arrepiente de su pecado, entonces su castigo se va a multiplicar por 7. Ahora multipliquen, los que son buenos con las matemáticas, multipliquen 390 por 7. ¿Cuánto nos da? 2730. Si el reino del norte o la casa de Israel o Efraín, también lo van a encontrar así en la escritura como Efraín en las profecías, fue llevado al exilio en el año 722 antes de Cristo. Si tú restas a 2730, 722, en el 2008 empezó el regreso. Ahora tenemos un año 0 entre el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo, entonces tenemos que sumarle un año por ese año 0. En el año 2009 comenzó el retorno de la casa de Israel, de Efraín, las ovejas perdidas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué empieza por todos lados a sentir uno como que le arde el corazón oyes Shalom y dices, ¿soy yo? ¿Me están hablando a mí? El Señor empezó este despertar en el año 2009 y te lo puedo decir así literalmente. Empezó a brotar por todos lados, de todas las denominaciones y de todos los colores y sabores del planeta, gente que estaba sintiendo este anhelo y este deseo de retornar, no sabíamos a qué. O sea, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, me siento inadecuada, no sé qué quieres de mí, ¿me dices qué quiero? ¿Qué quieres para que yo lo haga? Yo me encuentro con Génesis 1:1, pero otros encuentran las fiestas bíblicas y dicen, las fiestas también son para nosotros, y otros se encuentran la boda hebrea y dicen, ¿la boda hebrea? Nuestro Mesías estaba realizando una ceremonia de boda hebrea la noche que está con sus discípulos partiendo el pan y el vino. Y otros encontramos el templo, ¿no? Y decimos, el templo es la sombra del Mesías. Y entonces empezamos a estudiar el templo y descubrimos el templo. Y por todos lados, de diferentes formas y de diferentes maneras, el Señor está derramando una unción especial, un aceite especial para que empezáramos a entender y se nos cayera la escama al reino del norte, a Efraín, que no entendía nada. Y entonces podemos decir, somos Efraín, el adoptado. ¿Quién es Efraín? ¿Se acuerdan en la historia de Jacob y sus hijos? Lleva a José a sus dos hijos que nacieron en Egipto, y a la hora que los va a bendecir, Jacob pone del lado derecho a Manasés y del lado izquierdo pone Efraín, y entonces a la hora que Jacob va a bendecir, cruza sus manos y pone su mano derecha, la mano de bendición, sobre la cabeza de Efraín. Y José dice, no papá, así no, este es el mayor. Dice, sí, ya sé, hijo, este va a ser grande, pero este va a ser multitud de naciones. Meloja Goim, multitud de gentiles. La plenitud de los gentiles es la palabra que tenemos ahí en hebreo. Meloja Goim significa plenitud de gentiles. Romanos capítulo 11, Pablo dice. Y entonces, ustedes que están viniendo de las naciones, que están siendo injertados en el árbol, están siendo atraídos y están aprendiendo a vivir en la palabra del Señor. Un día, cuando todos ustedes estén reunidos y la casa de Judá se le caigan las escamas también de los ojos, entonces va a suceder la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel. 12 tribus. Las 12 tribus estarán de vuelta a casa, restauradas. Entonces el Señor comenzó la restauración de todas las cosas. Esa es la historia de amor más hermosa jamás contada, y tú y yo somos parte del cumplimiento profético del Señor. Entonces tenemos un Dios de misericordia que ha tenido paciencia con nosotros durante siglos, mucha paciencia, pero ya llegó el tiempo de que su pueblo despierte. ¿Y qué está queriendo el Señor? Un pueblo santo, un pueblo que le adora, un pueblo que le adora en espíritu y en verdad, un pueblo que desea agradarlo, hacer su voluntad.
Hebreos dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación y que sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso enseñamos que no tenemos nada que ver con nuestra justificación. Yo no tengo nada que ver con mi salvación. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Todo lo que tiene que ver con salvación, eso lo hizo el Señor. Pero tengo todo que ver por su misericordia, porque me permite ser novia, que anhela el regreso del amado. Tengo todo que ver con mi santidad. Y entonces en este anhelo de amar al Señor como quiere ser amado, estamos regresando a obedecer sus mandamientos, a buscar sus instrucciones, a desear conocer su palabra. Y con hambre y con sed de justicia deseamos hacer lo que Él llama justo y bueno y santo, como dice Pablo en Romanos, ¿no? Su ley es justa, buena y santa. Y volviendo a su palabra, entonces, estamos trabajando en limpiar, ¿no? este cuerpo que estaba condenado por su pecado. El Señor está transformando nuestro corazón y nuestra mente y enseñándonos a sujetar nuestra carne para vivir espiritualmente. Es el cariño de todos los chilenos, de los que estamos aquí reunidos. Gracias. La queremos mucho y cada uno en nuestro corazón hay un pedacito de su semilla, de Dios, lógicamente, en nuestro Yeshua, pero también de la forma en que usted enseña con esa sencillez. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias, mi hermano. Gracias. ¡Que viva México! Sí, que viva México. Amén, 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 amén. Es un gozo, de verdad, es un privilegio del cielo. Nunca me imaginé que el Señor me llevara más lejos de mi ciudad, y yo estoy muy agradecida por lo que está haciendo el Padre Celestial. Y estoy convencida que tiene que ver con Él, y a Él le doy la gloria porque no soy yo, es Él. Pero muchas gracias por venir y apartar este tiempo, y algunos viajaron de lejos, así que muchas gracias por este tiempo tan especial. Les amo, de verdad les amo. Gracias por la oportunidad, porque para nosotros es una oportunidad poder escucharla en vivo, es un regalo, y ratifica que al escucharla es la unción del Señor que está ahí para regalo nuestro y crecimiento, porque uno siempre tiene, uno siempre le digo a Natalie que cuando vengo aquí es como que todo queda afuera, yo entro en otra dimensión y siento que es un regalo maravilloso el que haber descubierto, de haber venido de tantos años buscando algo que uno no sabía lo que era, y que después le pone nombre, y al ponerle ese nombre es tan inmenso, es infinito, es algo que uno no puede estructurar en la mente. Y descubrir, por ejemplo, para nosotros el Shabbat fue un regalo tan grande que en lo cotidiano siquiera sabemos que lo que ocurre en la semana, el viernes se detiene, basta. Es como llevar una mochila y uno la vacía el día viernes y dice, ok, empezamos de nuevo. Y es esas misericordias que se renuevan. Entonces, somos hijos de ese Dios vivo, y no necesito saber de qué árbol genealógico vengo. Yo le pertenezco a Él, soy hija del Rey. Y esa convicción hoy día es maravilloso, porque uno se va contento, porque no es nada distinto. Es la Biblia, está ahí, y no tiene estos aditivos que le ponen las personas de repente y como que la decoran. Entonces, ven la palabra pura. Y entender la bondad de nuestro Dios, de nuestro Yeshua, sobre nosotros, la misericordia, es un regalo maravilloso. Entonces, gracias por mostrar eso. Porque se muestra el amor, la misericordia, pero también la justicia, porque cuando uno ya conoce la mano de nuestro Padre, uno sabe que no hay otro camino. Porque uno a veces dice, yo no sabía, pero ahora sabemos. Entonces, obedecerle no es difícil, porque yo siempre digo, tiene un beneficio. Y ese beneficio es saber que estamos bajo ese paraguas, esa cobertura. Y Él nos ayuda a poder cumplir. Así que gracias, hermana Katy. Gracias al Padre. Por el regalo de esa palabra maravillosa. Gracias al Padre. Sí. Qué gozo puede ser. ¿Cantamos una canción antes de irnos? Sí. ¿Sí?
Vente, Alonso, vamos a cantar una. Fuimos a ver a los siervos y llega uno ahí y pues a la mente viene esa alabanza de, ¿ya sabe? El micrófono se lo dejo. Y comimos ciervo. Le comía Bambi. Pues qué gozo. Traigo un regalo para ustedes, antes de que se vayan. Tengo un regalo. Excelente. Me los mandaron desde Canadá. La hermana Tata me hizo favor, ella está en Canadá y ahora que estoy viajando me está mandando regalitos para ustedes. A lo mejor algunos de ustedes no saben qué es esto. ¿Qué es, Katy? Dice la escritura que en Números capítulo 15 que el Señor le ordenó a Israel un mandamiento muy particular. ¿Usted tiene hermana ya? Ya. Bueno, antes de decirte lo que significa esto, te voy a decir lo que dijo nuestro Mesías. En Juan capítulo 15, nuestro Mesías dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces la Escritura dice que tenemos que llevar fruto, mucho fruto, ¿verdad? Por todos lados la Escritura dice que el árbol bueno se conoce por su fruto y el árbol malo por su fruto. Y no puedes dar higos si eres espinos. Entonces toda la Escritura nos está ordenando y nos está instruyendo a que vayamos al Señor y produzcamos fruto, ¿cierto? Entonces esa es la meta de la palabra del Señor y esa es la meta del creyente, producir mucho fruto. En Números capítulo 15, ¿ya todos tienen? ¿Alguien le falta? No, falta. ¿Todos tienen? Ok. La escritura dice en Números capítulo 15 que el Señor le ordena a Israel que se haga unos trenzados en las esquinas de su ropa. Y a este trenzado la Escritura se le conoce, o en la Biblia en hebreo se le conoce como tzitzit. Y tzitzit en hebreo, la palabra tzitzit en hebreo significa florecer. El propósito del mandamiento, dice el Señor, se van a poner estas franjas en las esquinas de su ropa para que recuerden guardar mis mandamientos. Es un recordatorio físico en la ropa para acordarnos de guardar sus mandamientos. Porque si yo recuerdo guardar el mandamiento, entonces lo más seguro es que voy a producir fruto, obediencia. El fruto que el Señor espera de su pueblo es obediencia. Hay una historia muy interesante en los evangelios cuando una mujer que tenía flujo de sangre, dice que tenía 12 años con flujo de sangre y entonces se acercó y tocó el borde del manto del Mesías. Esto fue lo que tocó. Nuestro Mesías tenía esto en las 4 esquinas de su ropa y entonces tocó el borde de su manto y inmediatamente salió poder del cuerpo del Mesías y entonces trajo para ella sanidad. Y el Mesías se da cuenta y dice, alguien me tocó. Y dicen los discípulos, pues te están apachurrando, ¿no? Todo el mundo está encima de ti, ¿cómo que alguien te tocó? Dice, yo sentí que salió poder de mí. ¿Quién me tocó? Y entonces esta mujer, que no había podido tocar a nadie nunca en 12 años, por la causa de su impureza, que no había podido acercarse al santuario para presentar sacrificio en 12 años, tiene que declarar, Señor, solo fue el borde, solo toqué el borde, no te toqué a ti para no contaminarte, solo toqué el borde de tu manto, porque ella sabía que había una profecía que hablaba de esto. Malaquías 4 dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas o en las orillas de su manto, que la palabra que está ahí en hebreo, kanaf, se puede traducir como alas o como manto, y en su manto traerá salvación. Cuando se voltea con esta mujer, le dice, no le dice, tu fe te ha sanado, le contestó, mujer, tu fe te ha salvado, porque la profecía dice que en sus alas traería salvación. Entonces el nombre de nuestro Mesías significa justamente eso, salvación. Yeshua en hebreo significa salvación, Yehoshua, la salvación de Yahweh. Así que este es un recordatorio que necesitamos dar fruto. Entonces cuando tú te acuerdas de los mandamientos del Señor, empiezas a florecer. Y cuando eres apachurrado,
por las circunstancias, si tienes que obedecer en una situación en la que a lo mejor tu carne quiere hacer lo opuesto, entonces además de producir fruto vas a producir aceite. Cuando pasamos por prueba, el fruto es presionado y entonces sale aceite. Entonces, que el Señor les bendiga, mis hermanos, a producir mucho fruto y tienen un recuerdito de este día especial.